Don Francisco, quisiera consultarle respecto a unos señalamientos que están haciendo algunos sectores de la oposición y también algunos expertos constitucionales. Ellos aseguran de que en Nicaragua se ha instalado un estado policíaco, ya que prácticamente muchos municipios del país están tomados por oficiales de la Policía Nacional. Hay un constante patrulleo por las principales vías del país. Hay presencia policial en los colegios, en universidades, hay presencia policial en los centros comerciales. Se ha prohibido cualquier tipo de manifestación. Ayer la Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó permiso a la policía. Bueno, quiero aclararte, no hubo una solicitud de permiso, lo que hubo fue una notificación de que iba a haber una manifestación, lo cual es incorrecto, o sea, no se ajusta a la normativa. Sí. Bueno, ellos argumentan de que solicitaron el permiso. No, la carta pública, que vos debes de conocerla, no dice solicitud de permiso, dice les notifico o les informo que voy a hacer una marcha. ¿Entendés? Entonces no hay un cumplimiento del procedimiento. Y bueno, pero la policía después dijo de que negaba el permiso. Quiere decir que claro, la policía lo tomó como que estaban solicitando el permiso. Porque públicamente dijeron algo de eso, pero la carta no se ajusta al procedimiento. Sí. Entonces ellos señalan de que hay un estado policíaco. ¿Usted considera que realmente es así? O... Bueno, desde mi opinión, lo que afortunadamente yo creo que la policía y las instituciones del Estado han retomado el rol que tienen por competencia. Si vos dividís el escenario de Nicaragua del año 2018, a principios del 18 en Nicaragua la situación era estable, la situación económica, social y de seguridad era óptima, es decir, la mejor de Centroamérica. Después se dio una crisis entre abril y julio, una crisis de violencia que comenzó con una protesta, digamos, legítima, pero que se encadenó rápidamente en niveles de violencia extremos, que implicaron tranques, etcétera. Y durante ese periodo de tiempo, la mayor parte de las instituciones del Estado, incluso de la policía, dejaron de actuar, por la razón que haya sido. Es decir, la policía se replega. Ahora, yo creo que me parece legítimo que la policía retome su rol para restablecer el orden frente a los niveles de violencia que se presentaron. Eso permite que a los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, comenzamos a trabajar, a realizar nuestras labores culturales, sociales, etcétera, a movilizarnos en la calle, el comercio activarse, etcétera. Lamentablemente, la situación que se dio entre abril y julio impidió el libre desempeño y la libre movilización de los ciudadanos y provocó tragedias realmente lamentables. 198 víctimas fatales, entre ellas 22 policías, casi 400 vehículos destruidos, casi 300 instalaciones públicas y privadas, casas particulares destruidas. Fue un saqueo, fue una azonada, cuyo propósito, fue dicho públicamente, era destituir al gobierno legítimamente constituido. A mí me parece legítima y correcto que la gente tenga diferencias políticas. Lo que no comparto desde ningún punto de vista es que los métodos sean de violencia y de destrucción. Eso es delictivo. Y yo creo que la policía está obligada a hacer uso de los mecanismos legítimos para la persecución penal de las responsabilidades por hechos ocurridos y además prevenir que hechos similares ocurran. De tal forma que yo creo que además las fuerzas políticas del partido de gobierno han retomado su movilización política que estuvo prácticamente proscrita, no se salieron a la calle durante estos meses de azonada. Después la organización política de ese partido del Frente Sandinista ha retomado esa movilización, tiene presencia física en las calles, legítima también, con un carácter totalmente preventivo para evitar los niveles de violencia que se dieron antes. ¿Usted considera que no considera que es excesiva la presencia policial? Hemos visto imágenes a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación de oficiales de la policía en centros comerciales, en colegios, en universidades, cosa que no se daba. Claro, lo que pasa es que los hechos ocurridos entre abril y julio plantearon un extremo de violencia. Y la policía, por derecho constitucional, por obligación constitucional, y el Estado de Nicaragua está obligado a preservar la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Y no está proscrita, no está inhibida a estar presente en todos los espacios públicos necesarios. Y yo creo que es correcto, digamos, porque los extremos de violencia que se dieron son lamentables. Entonces hay que evitar que esos extremos de violencia se vuelvan a dar en los niveles que se dieron, que provoquen los daños que provocaron. Así es que lo que aquí tenés no es un Estado policíaco, lo que tenemos aquí es un Estado de Derecho donde las instituciones públicas, incluso la policía, está cumpliendo su labor para que los ciudadanos nicaragüenses, la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses, podamos trabajar y desempeñarnos
en las actividades sociales, culturales, económicas, etcétera, con la mayor tranquilidad posible. Es decir, me parece que es legítimo y además está obligado el Estado. Yo pregunto, si no es el Estado de Nicaragua, si no es la policía la que pone el orden, ¿quién lo va a poner? Aquí vas a tener la presencia de un caos y una anarquía absoluta. Es decir, la imposibilidad de movilizarte, y eso me parece que no beneficia absolutamente a nadie. Don Francisco, hay expertos constitucionales como el señor Gabriel Álvarez, que asegura que muchas veces la policía quiere pasar por encima de la Constitución al violar los artículos 53 y 54 de la Constitución, que le permite a todo nicaragüense organizarse, ya sea en espacios públicos o privados, y ellos ponen por encima la normativa de la policía sobre la Constitución, que permite la movilización sin previo aviso a la autoridad. Esa es una interpretación ligera e incorrecta. Nosotros estamos aquí reunidos, somos 3 personas. Esta reunión es pacífica. ¿A quién le pedimos permiso? A nadie, porque tengo un lugar privado. Entonces, la Constitución establece en el artículo 53 el derecho a reunión pacífica. Es decir, y ese derecho a reunión pacífica no requiere permiso previo absolutamente de nadie. Así como nosotros estamos reunidos aquí, a nadie le hemos pedido permiso y nadie nos tiene que exigir ningún permiso, porque es una conversación, es una reunión pacífica, como el cumpleaños de tu hija o de tu esposa o de tu familia o la fiesta de un amigo donde se reúne en una casa. Reunión pacífica. Pacífica es el adjetivo calificativo fundamental. Cualquier reunión que no sea pacífica es asociación ilícita para delinquir, es delictiva. El segundo artículo constitucional habla de la movilización, manifestación, etcétera, y agrega un elemento pública. Es decir, el elemento de la movilización pública significa que estás en la vía pública, en los espacios públicos, y dice de conformidad con la ley. Es decir, te manda una normativa. Todo está normado o está regulado por leyes secundarias con frecuencia. Es decir, por ejemplo, vos tenés derecho a la libre movilización, cierto, pero hay una ley de tránsito, por ejemplo, donde dice que hay un alto a veces y hay una vía o 2 vías o hay un semáforo en rojo. Alguien puede decir, no, pero la libre movilización dice que tengo derecho a movilizarme con libertad. Sí, pero cuando es luz roja, vos no podés pasar. O cuando es una vía, no podés ir en sentido contrario. De tal forma que el artículo constitucional de la libertad de movilizarte es legítimo y es correcta, está condicionada porque como usas espacio público, podría restringir derechos de otros ciudadanos a la libre movilización y por lo tanto estás obligado a solicitar un permiso previo, un trámite previo, donde debes decir hora, día, lugar, ruta, quiénes se responsabilizan de las consecuencias de los hechos, qué organización, qué persona, y además cuál es la garantía o la fianza que vos ponés porque eso ocurra con la mayor tranquilidad. ¿Qué pasa si hay una marcha, una movilización y se provocan 2 daños a 2 vehículos particulares o a una casa o a un local público? ¿Quién responde? Costó 10.000, 12.000, 20.000 dólares. Si cuantificamos los daños provocados, solo daños públicos son más de 200 millones de dólares entre abril y julio. 200 millones de dólares que son propiedad tuya, propiedad mía, propiedad de los nicaragüenses y que alguien destruyó y no respondió por esa destrucción. ¿Cuántas casas particulares, cuántos carros particulares, cuántos, espacios públicos, municipales, etcétera, fueron destruidos? El daño económico al país es muy grande, así que alguien tiene que responder. Los derechos están condicionados por los derechos de otro, es decir, y no pueden pasar por derechos de otro. Así es que habría que leer la Constitución con la mayor responsabilidad posible. Y el principal propósito de esto debe ser que los nicaragüenses tenemos derecho a vivir y a trabajar en paz, y que toda aspiración política debe recurrir a los mecanismos lícitos, pacíficos, legítimos. ¿Considera que son violentas las manifestaciones de la oposición? Bueno, la mayoría ha tenido consecuencias lamentables. Es decir, todos los daños causados que yo te mencioné antes sobre la vía pública han dejado destrozos, y ante ese nivel de riesgo, ante esa situación, los tranques han sido violentos y eso ha causado daño real. Así que yo creo que el Estado y la policía está obligada a la mayor precaución posible, y estas organizaciones políticas que tienen un planteamiento político deben de recurrir a los mecanismos legítimos y cívicos y democráticos para aspirar al poder político. ¿Qué opina de los pronunciamientos que han hecho la Organización de Estados Americanos, la CIDH, la Organización de las Naciones Unidas? Han manifestado que en Nicaragua también se está instalando un estado policíaco. Ayer hubo un comunicado del mecanismo de seguimiento para Nicaragua y decían de que el Estado de Nicaragua debe respetar el derecho a la manifestación,
luego de que fue negado este permiso de la Claro, policía. Nicaragua tiene que respetar el derecho a la manifestación en los términos de la ley. Eso es correcto. Ahora, muchos de los organismos a los que vos te referís han recogido información parcial, lamentablemente, y han ocupado una posición política sesgada y han perdido la objetividad y el balance para una solución apropiada del conflicto. Entonces, aquí tenés, cuando vos hablas de los muertos, es decir, hay 22 policías muertos para comenzar. Es decir, en el universo de víctimas, lamentablemente, hay sandinistas y no sandinistas y ciudadanos comunes y corrientes. Ese universo son ciudadanos nicaragüenses todos. Es decir, y ahí en una confrontación, en una violencia provocada por una protesta política que se desnaturalizó en su carácter cívico y legítimo, bueno, se provocó un daño terrible al país. Un daño humano, un daño material, un daño moral, un daño a la imagen pública internacional. Muchos de los organismos internacionales se dejaron llevar por muchas noticias falsas. Las fake news abundaron en el escenario internacional y lamentablemente fueron pocos los espacios, quizás como el de ustedes, que logró plantear información balanceada sobre las circunstancias que estaban ocurriendo. Pero la mayoría transnacionales de la noticia se limitaron a plantear una cara de la moneda y una cara falsificada de la moneda a veces. Y me parece que eso es lamentable y generó posiciones políticas y actitudes internacionales, desde mi opinión, incorrectas, que tarde o temprano se terminan desmontando porque al final, la verdad, creo yo, que prevalece. ¿Considera de que los opositores, como dice el gobierno, intentaron aceptar un golpe de Estado, como ha dicho el presidente? Bueno, habría que buscar lo que se define como golpe de Estado. Podés buscar cualquier diccionario de la lengua española, de la Real Academia o de Wikipedia o donde querrás, y golpe de Estado se define como sacar o pretender sacar a un gobierno legítimamente constituido por la violencia. Esa es la definición de golpe de Estado. Entonces, aunque la protesta comienza con un reclamo por la reforma a la seguridad social, a los pocos días ese reclamo no es ese y simplemente se plantea que el gobierno se vaya ya. Y en la mesa de diálogo, la primera sesión quedó claro, dice, lo que vamos a negociar es que se vaya ya. Y había un acto de violencia, una situación de violencia, una provocación extrema. Por lo tanto, eso da los rasgos y las características de una definición de golpe de Estado que podés encontrar en distintos diccionarios. Sí, pues.